Y esta es la parte como conceptual muy general de la metodología para calcular las emisiones en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y agricultura. Entonces, nosotros partimos de la generación de datos, muchos datos, miles de datos. Todas las estadísticas de la producción de las producciones forestales en México, consumos de leña, superficies agrícolas, pecuarias, crecimiento de las especies arbóreas, cantidad de biomasa, concentración de carbono. Todos esos datos los vamos incorporando y los vamos correlacionando con cartografía. Una vez que está hecho esto, empezamos a digitalizar y a reprocesar los datos. Como les decía, no podíamos hacer una matriz de 1000 por 1000. Estaba un poquito larga, pero se puede reclasificar y agrupar en ciertas características con ciertos principios y se puede mejorar la estructura de las bases de datos. Para el análisis utilizamos todas las series de INEGI, la 1, la 2, la 3, la 4. Ahorita ya tengo los resultados de la serie 5, pero todavía no los meto a esta, porque hay que agrupar y hacer otros cálculos. Pero se reclasifican, se hace una sobreposición, una cuantificación, una asignación de valores, y eso nos permite ver cuánto cambió de cada una de las coberturas vegetales del país, en dónde cambiaron y hacia qué uso potencial o hacia qué uso de suelo está actualmente un espacio físico, un territorio, un terreno, a través de todo esto. Lo que hicimos, pues prácticamente llevó 16 meses únicamente para la reformulación. Entonces, la revisión y análisis de bases de datos de las series 1 a la 4 del INEGI fue la parte que nos llevó 16 meses. Aquí está la cartografía, como viene, y se procedió a revisar las bases de datos geográficas, estructura de tablas y qué tipo de proyección tenía. Si es una cónica de Lambert, qué tipo de, cómo estaba proyectado esto. Entonces, una vez que se identificó todo esto, pues buscamos algo que se llama inconsistencias. Por ejemplo, había una cobertura vegetal que tenía 2 millones de hectáreas, y en la siguiente serie de INEGI, esa cobertura vegetal ya no existía y ya no tenía solamente 2 millones de hectáreas. Entonces decíamos, a ver, vamos a ver este polígono aquí, donde estén las 2 millones de hectáreas, y vamos a verlo en el nuevo mapa donde están esas 2 millones de hectáreas, y lo identificábamos y decíamos, lo único que pasó es que cambió de nombre, y vamos a ver si en la siguiente serie ese mismo polígono tiene pues 1.800.000 o las 2 millones de hectáreas, y veíamos qué nombre tenía. Entonces íbamos dando consistencia a esas tablas donde observábamos valores pues, muy grandes, y todos los valores pequeñitos de tablas muy pequeñas no es que sean menos importantes, sino que meten mucho ruido y no nos dan mucha precisión. Había muchos polígonos chiquitititos que nos decían una clasificación, pero estaban en un ecotono entre una vegetación y otra. Entonces nos era muy difícil pues poner ecotono fulano de tal, no, pues no. Entonces lo que hicimos fue generar campos de entrenamiento para ver qué cosa sí era rescatable y qué cosa no era rescatable, y generamos 700.000 polígonos de México. Entonces despreciamos 25.000, que pues, no es tanto, ¿verdad? Pero eran todos los polígonos pequeñitos de menos de 25 hectáreas, donde la clasificación ya era no era posible, era mucho trabajo para ese tiempo. Entonces observamos primero que los datos tienen estructuras completamente diferentes, como el tipo de vegetación, esa leyenda y uso de suelo, que se encontraban además en tablas distintas, y que existían diferencias en los términos usados para el mismo tipo de cobertura. Es como cuando alguien compra un pan de dulce y uno dice, voy a comprar un pan de dulce, y otro dice, no, yo quiero unos bigotitos con chocolate. Es pan de dulce, pero es bigotitos con chocolate. Y otro dice, quiero unas conchitas de chocolate, y otro dice, yo quiero unas conchitas de vainilla.
Entonces, los tres son pan de dulce, pero la subclasificación ya es más específica. Entonces, pasa eso y pasa de manera muy frecuente. Y entonces lo que hicimos fue homologar muchos términos para que el tipo de cobertura pues ya quedara en una clasificación o más general como pan de dulce, y las subespecíficas las dejábamos de lado, pero dentro de la misma base de datos para no perder el dato de origen, ¿sí? Entonces nada más tomamos el dato grueso, el fino, ahí está, pero no es el que nos va a referenciar todo lo demás. Entonces, por ejemplo, miren, esto dice agroecosistemas y este es un tipo, y la serie 4 dice que esto se llama agricultura de humedad, pero también puede ser agricultura de riego o también agricultura temporal. En algunos casos es bosque cultivado o pastizal cultivado, y todo eso cabe en una misma. Y lo que hicimos, bueno, pues ir viendo qué series coincidían y cómo iban en las superficies. Por ejemplo, miren, en la serie 1 nos decía que la agricultura temporal tenía 185.000 kilómetros cuadrados y que la agricultura en general para la serie 2 tenía 405.000. Entonces, ¿de dónde venía este número? De la suma de esto, y también se abrió más la cobertura. Entonces estábamos rastreando el origen de los cambios, pero a través de una tabla para generar análisis multivariado y poder seleccionar identificadores y ver dónde estaba repartido estos números y poder agrupar en un mismo tipo o cobertura las demás, ¿sí? Entonces tenemos aquí pan de dulce y aquí conchitas, bigotes, de chocolate. Entonces vimos esa coincidencia y la llevamos de manera ordenada, respetando en todo momento esa nomenclatura para que se pueda hacer una retroalimentación y un análisis inverso. Es curioso, ¿verdad? Y entonces eso se hizo para muchos. Por ejemplo, aquí asentamientos humanos, miren, en la serie 4, 4.767 kilómetros cuadrados. En la 3, 1.516 kilómetros cuadrados. Pero en la 2 y en la 1 no había nadie. Y no es que no hubiera nadie, sino que no se había contemplado en cierta forma esa clasificación. Zona urbana, miren, asentamiento humano es diferente de zona urbana. Y vamos viendo cómo se van agregando y desagregando. Entonces eso nos ayudó bastante más para dilucidar cómo podíamos ir agregando todo esto. Entonces, de un análisis pues ya más o menos concienzudo, pues encontramos clase acuícola, agricultura, áreas desprovistas de vegetación, bosque. Los bosques sí se pueden diferenciar, pero por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar del bosque mesófilo de montaña? Sí. ¿Dónde lo metería? En bosque de encino-pino, en bosque de pino-encino, en bosque de encino o en bosque de pino, o de galería o de oyamel. Pudiera ser. Curioso porque entra en todas, pero como ecosistema, así sensu stricto se dice, no está perfectamente definido. Entonces tuvimos que hacer algunas cosas porque el bosque mesófilo, que es uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en México, queda menos del 1% de la superficie que tenía originalmente, menos del 1%. Y eso quiere decir que es un ecosistema que está en declive, que es como la vaquita marina. La población
de la vaquita marina no la conocemos, no sabemos cuál es el mínimo de organismos que debe de tener para su adecuada reproducción, y si faltan machos o si faltan hembras. Entonces no sabemos si su población va a resistir estar presente en los próximos 20 o 40 años. ¿Por qué? Porque toda la ciencia que está alrededor de ella todavía no arroja los elementos como para sustentar una hipótesis o una teoría bien. Y el bosque mesófilo pues está pasando lo mismo. Hace poquito se presentaron diferentes aprovechadores del recurso forestal en México y firmaron un convenio para aprovechar todos los bosques de pino encino desde Chihuahua, Durango, hasta Chiapas. Y cuando presentaron la iniciativa, llamaron a algunos investigadores a que dijéramos si era viable o no era viable, si era posible o no era posible, o qué pasaba para autorizar ese aprovechamiento. Entonces yo nada más les dije, ¿y dónde están los bosques mesófilos? Y como los bosques mesófilos estaban insertados en los grandes grupos, le digo, hasta que los tengan bien definidos, todo eso, generen una zona de amortiguamiento alrededor de los bosques mesófilos, podemos firmar el visto bueno de esta autorización. Entonces eso les va a llevar como unos 10, 20 años. Para entonces se les acabó un poquito la iniciativa, pero la cosa es que uno puede ganar tiempo a este tipo de procesos. Pero hay otras personas que todavía son más listas y dicen, como ya se aprobó el de pino encino, ya le cortamos. Y entonces al bosque mesófilo ya no le meten hojosas, sino puro Pinus patula, que es lo que está sucediendo ahorita en la Sierra Norte en Oaxaca. Y entonces nos dan la vuelta con todas las de la ley. Y el tiempo ganado, pues es tiempo perdido. Pero entonces uno tiene que reestructurar, reformular las cosas para poder... Bueno, de aquí se generaron pues más de 60 coberturas, pero ya una matriz de 60 por 60 ya es mucho más manejable que una de 1000 por 1000. Y entonces utilizamos la proyección cónica conforme de Lambert, las unidades lineales fueron metros, el datum, el WGS84. Esta es la clave para poder poner todas las fotografías que aquí de los mapas en una misma, ponerlo en onda, en una misma proyección y todo esto. La unificación de cómo se va a ver cada cosa. Y entonces, una vez que ya se sobreponen las series de la unión cartográfica, podemos analizar los polígonos y cada polígono pues los vamos viendo y vemos coincidencias entre las áreas más importantes para que coincidan y sean iguales y tengan la misma leyenda. Y eso ya es visualmente mucho más sencillo y más fácil, pero solamente se llevó 16 meses. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas, ya se pueden calcular superficies, analizar clasificaciones de cobertura vegetal en cada una de las etapas y despreciar o retirar aquello que mete mucho ruido y no aporta como cosa sustancial a la clasificación. No, es para no competir, sino complementar de una manera más polite, más dinámica, los esfuerzos realizados en cada una de las series. Es como cuando alguien tiene una carcachita de auto y dice, bueno, pues yo tengo mi carcachita, me mueve y todo eso, pero no salgo a carretera. Cuando salgo a carretera ya uso mi camioneta, ¿no? Entonces, pero el auto lo trae de todo el día, de todos los días, y no lo deja caer. El auto está bien y la camioneta está mejor porque la usa solo para trayectos largos. Pero entonces a cada cosa le da el uso que le va a dar de una manera eficiente. Entonces nosotros utilizamos las series con ciertas limitaciones, con ciertas cosas, y las utilizamos de manera eficiente. Y entonces calculamos cada polígono porque representa un espacio sobre un terreno y una superficie calculada, de tal manera que se pudieron analizar las 4 series de INEGI. ¿Por qué? Porque le subimos la escala. Es más difícil tratar de ver la copa de los árboles de la serie 1 y de la serie 2 y de la 3, ¿sí? Y no necesitamos ver la copa de los árboles para saber que eso era bosque. ¿Qué pasó en ese terreno? Entonces, con eso
básicamente pudimos obtener matrices de transición de acuerdo al tipo de transformación. ¿Qué se deforesta? Por definición, la deforestación es la remoción total o parcial de la cobertura vegetal. Y un bosque es aquel terreno que tiene al menos en su distribución un 10% de cobertura vegetal leñosa. ¿Y qué es cobertura vegetal leñosa o arbórea? Bueno, pues son estructuras leñosas de más de 4.5 metros de altura que tienen tales características. Eso es un bosque. Y entonces, con todas esas definiciones y toda esa nomenclatura, pudimos ver y definir deforestación, revegetación, crecimiento urbano, cambios en nivel del agua, cambios de clasificación y cambio de uso. Sin buscarle ahí que si esto es... No. Esto es lo que está ocurriendo a grandes rasgos, a grosso modo, y que podemos precisar. Y se obtuvieron estas matrices. Aquí se ve claramente cuánto cambió de la serie 1 a la serie 2 en cada una de las coberturas. Aquí está la continuación. Aquí se ve. Y todo lo que está en verde es lo que se conserva, con números perfectamente claros, como el informe presidencial. Aquí están los números. Y no nos sobró ni nos faltó. Está bien bonito. El caso es que hicimos que checaran, porque de una proyección a otra, cuando ustedes cambia ligeramente la superficie del país. ¿Sí? Ahorita que dices que les cuadró muy bien la superficie, por ahí hemos encontrado uno donde de pronto te dicen una cobertura vegetal que es más que la superficie estatal, ¿no? O nacional. O nacional, sí. Un caso de Morelos, ¿no? Hace ratito que decías de los polígonos y que tenías por ahí unos que encontraban que eran de transición, ¿no? Los ecotonos. Y dices, bueno, pues eso les damos un tratamiento, pero a la hora precisamente de hacer una matriz de transición y cuadrar tus datos, ¿qué tratamiento le diste a esos polígonos que tenías esa situación así como de incertidumbre? De incertidumbre o de una cobertura. Excelente pregunta. De transición o de esto me hizo una tesis doctoral, Muy buena pregunta. Excelente pregunta, es la mejor pregunta. Y la otra, para complementar, ya nos mostraste una tabla en donde estableciste la nomenclatura de la cobertura vegetal, pero nada más para que nos pudieras comentar bajo qué criterio es el que ustedes establecieron, porque, por ejemplo, para una de las coberturas vegetales características de Morelos, hay quien le dice bosque tropical caducifolio y otros le dicen selva baja caducifolia, ¿no? Y nosotros vemos en tu tabla que la estás denominando como selva baja caducifolia, que es uno de los problemas que encontramos cuando vemos este material, ¿no? Para trabajar, que es más, la misma INEGI, ¿no? En una serie te lo dice de una manera y en la siguiente ya te lo pone de otra, ¿no? Y es su equivalente. Muy buena pregunta, muy buena. De hecho, mira, lo que me acabas de decir es el meollo. Esa parte, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo bien sencillito. Hay una leyenda que dice, estos son agroecosistemas, que como les decía, pan de dulce. Pero la serie 4, la 3, la 2 y la 1 tienen diferentes percepciones de ese agroecosistema, porque cambió la administración y es normal. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambios de administración, pues vemos estos cambios en las nomenclaturas. Y lo que hacemos es que, bueno, si vamos a manejar esto, nosotros tenemos que saber de dónde vienen estos números, estas superficies. Y cuando tiene ya uno un mapa perfectamente bien digitalizado en ArcView, en cualquier IDRIS o IBIS, le pone uno el cursor en el polígono que dice esa superficie y aparece una tabla de atributos que dice selva baja caducifolia o matorral caducifolia o vegetación caducifolia. Entonces uno toma el nombre, los homologa y dice, este quiere decir esto, esto y esto. Son 3 nombres para una misma cobertura.
lo que cambia, lo que nos interesa es saber cuánto cambió de la superficie. Entonces en el siguiente mapa hacemos lo mismo y vemos esa superficie en particular y listo. Y checamos en todos los casos las unidades. Siempre hacemos un análisis dimensional para que las unidades nos vayan checando. Entonces es uno, checar las unidades, porque a veces sí encontramos errores, pero eran de dedo, de que, o sea, luego uno, yo soy capturador de datos, entonces a veces me equivoco, porque ya es el cansancio, ya es la rutina y cometo errores y garrafales, o sea que me quedo dormido, el número ya es infinitamente más grande, ¿no? Entonces le pone uno control Z, es lo primero que aprendí. Podemos quitarle ese error. Y básicamente sí, a cada una de esas coberturas, pero ya nos vamos a un análisis de esos polígonos que se llama vis a vis, pero ya dentro de la ventana. Entonces vamos viendo qué correspondía y qué dato tenía realmente, porque en realidad antes de zonas urbanas estaban los asentamientos y tenían que aparecer. Entonces, lo unimos, zona urbana y asentamientos, ¿sí? Para que sea incluyente, nunca competir, sino complementar, porque vamos a perder el tiempo en competencias en lugar de ver las potencialidades de cada cosa, unirlas y homologarlas, ¿sí? Es como cuando alguien quiere pintar el coche de un lado. No es fácil, hay que tomar una decisión. Entonces, cuando esto pasa, cambió todo esto a partir de que no existía o el término y se pone para cada proceso la leyenda, se unificó, se hizo, para que, como les decía, el análisis pueda ser reversible, ¿sí? Y entonces se genera una nomenclatura general y ya queda zona urbana y asentamientos en una sola categoría. Y aquí nos falta algo bien importante: vialidades de infraestructura, porque curiosamente todas las vialidades, toda la infraestructura fragmenta el paisaje, ¿sí? Pero no lo metimos porque las vialidades no todas tienen un trazo perfectamente bien definido y las medidas adecuadas. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Lo que no podemos mostrar, sácalo. ¿Sí? Por eso les decíamos 25,000 polígonos, que significaban menos del 3% de la superficie total, que ahí fue, ¿no? Esos 25,000 metían ruido, pero son 25,000. Y yo les decía, espérate, 25,000 no traes por el número, vamos a ver qué proporción afecta de la superficie total del territorio. 3%. Mano, tenemos hasta el 5%, ¿sí? Ya no es tan significativo. Sí es importante, y es importante mencionarlo, porque entonces la gente dice, ¿y dónde metiste esto y esto? Espera, ese dato que estaba así tan mal, lo dejamos fuera, pero no ocupaba más de tal porcentaje de toda la superficie. Entonces cuando le enseñamos esto a INEGI estaban, pero más que contentos, porque me dijo el maestro Takaki antes de que se jubilara, nosotros llevamos 1000 congresos tratando de decir que pueden usarse las series con sus respectivos asegúnes, pero no lo habíamos dicho de otra manera, y dicen, esto ya quedó. Entonces pues quedaron contentos los del INEGI con el análisis, y por eso unificamos. Todas las series tienen la misma proyección, las mismas unidades y el mismo dato, para que las fotografías se puedan ver una sobre otra con mínimos detalles. Es como photoshopearlas, ¿sí? Y antes las habían estirado, alargado para que dieran, pero no era eso, sino era ponerlas a todas en el mismo plano. Y eso pues, nos llevó bastante, pero una vez que arreglamos este input, el output ya nos dio los elementos para poder analizar los cambios que han sufrido cada una de las series. Mucha tarea. Y estos son los cambios más importantes, porque a partir de estos cambios sabemos si se pierden almacenes de carbono o se ganan almacenes de carbono. Y aquí nos dice, mira, esto es lo que va quedando de la superficie.
de cada cosa, de cada cobertura. Así van quedando, así van quedando. Y al final, el número nos cuadra. Ay, pues no saben qué alegría nos dio, ¿sí? Porque ya hicimos que el número cuadrara, pero no lo fabricamos. Hay un investigador muy famoso que me dijo: Toño, a los datos exprímelos hasta que te digan lo que quieres. Y yo, y le vamos a poner bioestadística a esa parte, porque no se trata de esto, ¿sí? Pero podemos hacerlo. Efectivamente sí se puede hacer un arreglo de los datos de una manera muy bonita, muy polite y correcta, sí. Entonces es bien bonito porque ya sí nos cuadramos los números. Ahora ustedes van a observar 4 láminas. Cada lámina corresponde a una de las series de vegetación y uso de suelo, o uso de suelo y vegetación de INEGI. Pero estas son 4 láminas tomadas en mi computadora con la misma proyección y escala, pero no estoy utilizando un sistema de información geográfica, son ya las fotografías. Y observen, van a ver qué cambios hay entre la 1 y la 2. ¿Sí ven? O sea, esto no se podía hacer ni de chiste, ni con fines prácticos. No coincidían los márgenes del país. Y ahorita vean. ¿Sí ven? Es bien bonito. Ahora la 2, la 3, la 4. La 5 ya es la próxima. Sí. Y entonces pudimos observar esto, miren. ¿Qué es lo que se ha convertido de la serie 1 a la serie 2? ¿Sí? El 50% de lo que se perdió en México de la serie 1 a la 2 fueron pastizales. O sea, no hubo deforestación. ¿Está bien? Porque un pastizal no tiene una cobertura forestal. ¿Se fijan cómo políticamente es correcto? En México no hay deforestación. Hay cambio en la cobertura, pero jamás deforestación. Aquí, por ejemplo, este 17% es de matorral. El bosque, pues aquí está 5%. La selva baja, 13%, pero mucha de la selva baja no es considerada forestal, porque es selva baja caduca y no tiene estructuras leñosas de más de 450 metros, aunque hay selvas bien bonitas en México que tienen más que eso. Hay manglares de 19 metros de altura, ¿sí? Es bien bonito visitar México. Entonces, básicamente, la deforestación, vean cómo ha ocurrido de una serie, de la serie 1 a la 2. Aquí está, mapeada con todos los polígonos. Ahora, de la serie 3 a la 4, vean cómo cambió lo que queda de pastizal. Las selvas bajas. De las altas y medianas no se diga, pero su porcentaje no es tan grande como lo de los otros ecosistemas. Entonces en México sí hay un cambio en el uso del suelo, en la cobertura vegetal, para dar un uso del suelo muy dramático, muy acentuado, pero esta, por ejemplo, es de la 1 a la 4. Todo esto se ha modificado. Y es posible mapearlo siempre y cuando se homologuen las cosas. Sumemos peras con peras, manzanas con manzanas. Todo esto se puede. Y vean, 46%, que ya no es lo mismo que el 42 y el 50. Pero tampoco es el promedio, pues sí, más o menos, ¿verdad? Entonces, aquí se va viendo cómo van cambiando y cuáles son los principales tipos de cobertura más vulnerables. Ahora, ¿el territorio nacional tiene más bosques o matorrales? Matorrales, ¿verdad? ¿Cuántos porcentaje? ¿40? ¿60? Porque los bosques son los menos, ¿verdad?
y las selvas también. Eso quiere decir que se está poblando México, pero estas coberturas son las más vulnerables porque los terrenos son más baratos. Es más barato construir en plano que aquí en cañadas, en barrancas. ¿Sí? Tiene que ver bastante con otras cositas. Y entonces hay vulnerabilidad en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y agricultura. Sí hay vulnerabilidad, ¿verdad? Pero también es complejo evaluarla y la incertidumbre es grande, no es tan sencillo. Y entonces, fíjense que nosotros utilizamos un modelo del INTA y utilizamos modelos de circulación general para ver qué tan vulnerable es las coberturas vegetales de México ante la modificación de los patrones de temperatura y precipitación. Ya sabemos que es vulnerable, pero ¿qué tanto lo podemos contabilizar? Pues yo creo que sí, aquí hay talento. La cosa es motivarlos. Entonces, empezamos a utilizar modelos de clima y podemos ver que algunos de los modelos del clima tienen algo que se llama grupos o familias. Y por ejemplo, México ocupa el grupo de escenarios A2. ¿Y por qué le dice grupo de escenarios? Ahorita les platico. Pues porque los escenarios A2 presentan crecimiento regional diferencial o crecimiento diferencial en las regiones. México no crece igual en el norte que en el sur, en el este que en el oeste. La población efectivamente está en continuo crecimiento. Pero por ejemplo, la población urbana en la Ciudad de México, las personas ya de su edad, ya no tienen tantos hijos. ¿Quién tiene 10 hijos? Pues no se me bajen. ¿Quién tiene un hijo? ¿Sí? Entonces ya no nos alcanza para mantener más. Difícilmente podemos llegar a comer con la familia. Y todo eso porque el poder adquisitivo de nuestros salarios se ha diluido tanto que no nos alcanza. Esa es la realidad. Ahora sus parejas tienen que trabajar y todo eso. Y no es tan sencillo, no es nada sencillo. Para que se den una idea, más o menos, el poder adquisitivo de 1991 comparado con este año es el 12% de lo que podíamos tener en el 91. ¿Sí? Entonces perdimos el 88% de nuestro poder adquisitivo. Para que se den una idea. ¿Quién de ustedes, bueno, por ejemplo, en el TEC de Monterrey un cuatrimestre les anda costando entre 17 y 50,000 pesos, dependiendo de las materias que lleven? ¿Quién de ustedes tiene para pagar ahorita una colegiatura mensual de 17,000 pesos? ¿50,000? Bueno, ¿no quieren estudiar allá? No es eso. ¿Sí? Aún teniendo medias becas, difícilmente podemos acceder a cierto tipo de centros de educación. Y no es que no quieran o que no tengan capacidad, siempre y sencillamente la dilución del poder adquisitivo de sus salarios no alcanza ya. Y por ejemplo, yo soy de una familia donde somos 10 hermanos. ¿Sí? Y mi papá, doctor en medicina, pero tenía 2 trabajos, y mi mamá no trabajaba, le ayudaba en cosas del hogar. Y pues la administración de la mamá es la clave. No es tanto cuánto genere uno, sino cómo lo administre. ¿Sí? Entonces, como lo administró y todo eso, pues, muchos de mis hermanos tuvieron escuela de paga. ¿Sí? Y otros ya tuvimos otras escuelas, pero con una calidad de vida bien diferente. Porque era profesionista, 2 trabajos, y bueno, ya se dedicaba a darle tratamiento a futbolistas, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos modelan, las que nos dicen cómo vamos a crecer como país, como región, como localidad, como familia o como personas.
Entonces, hay cambios bien diferentes entre los grupos de escenarios. El más fuerte dentro de esto es el cambio tecnológico lento. Hoy no venimos, qué lástima, en los coches híbridos, ¿verdad? Qué lástima, porque no los podemos pagar. No es que no queramos, estamos en la mejor disposición para poder circular diario, pero tenemos que ir de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, este es el tipo de escenarios que utiliza México para poder describir cómo vamos y qué es lo que puede, no es lo que va a pasar, sino lo que podría pasar en caso de aumento de temperatura, de precipitación de algunas variables. Entonces, bien bonito porque miren, cada escenario atiende a diferentes variables, la parte económica, la parte regional, la parte ambiental, la parte global. Y hay factores determinantes que independientemente de todo el planteamiento y de todo esto, nos pueden cambiar completamente la jugada. Está la parte de economía, la parte de política, la parte de crecimiento poblacional, la parte de energía, la tecnología, la parte de agua, la parte de agricultura y la parte de uso de suelo. Pero la más importante no es la que yo diga, es la social, es la que ustedes planteen para poder desarrollar cualquier modelo. ¿Sí? En unas 18 comunidades desarrollamos todo un proyecto, un prototipo de plan piloto, y todo iba perfectamente bien, pero al momento de implementar algo que se llama ordenamiento territorial comunitario, ahí la puerca torció el rabo, porque algunas personas pensaban que se les iba a imponer por dónde sí y por dónde no utilizar el territorio, cuando ellos, al contrario, un ordenamiento territorial comunitario se basa en el diálogo para que las personas decidan por dónde sí y por dónde no aprovechar su territorio. ¿Sí? Entonces, tiene que haber mucha capacidad de diálogo social y de entender a las personas su posición, porque a veces a nosotros se nos mete una idea en la cabeza y no le damos vuelta. Necesitamos un antropólogo o otra persona que escuche la idea para que la interprete. ¿Sí? En este caso, estos factores son determinantes para que muchos de los escenarios se lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, se han venido desarrollando escenarios, pero el nivel de precisión es como la escala de la vegetación de INEGI. Es muy grande para el nivel fino, porque a veces queremos utilizar un mapa de uso de suelo y vegetación de la serie 3 para ver el polígono de nuestra casa, y no se ve, y estamos bien enojados con INEGI, porque no se ve, pero en realidad no hay que ni enojarse de vale, la escala no da, ¿sí? No es para ese nivel de trabajo, entonces hay que regresarnos sobre nuestros pasos y replantear el objetivo y el objeto de estudio. Entonces, a nivel internacional, esto está ocurriendo, y al principio los modelos utilizaban mallas de 311 millas, que son 500 kilómetros, cuadritos de 500 kilómetros por 500 kilómetros. Estos cuadritos de 500 por 500 kilómetros, pues únicamente cabe desde aquí hasta Puebla, o un poquito más, o de aquí hasta Morelia o Guadalajara, en línea recta, ¿no? Entonces es lo mismo Cuernavaca que Morelia, y es el mismo clima en todo este gradiente desde aquí hasta allá. Entonces estos modelos lo que nos están diciendo es cómo las condiciones atmosféricas, no de la biosfera, sino de la atmósfera, están ocurriendo. Entonces, los modelos lo que nos están diciendo es la física, el tiempo atmosférico, el clima, la temperatura, pero no lo que pasa en el terreno. Y eso hay que verlo de diferente manera. Ahora no lo vamos a ver a este nivel, sino desde arriba, desde el cielo, y muy, muy, muy alto, para que las mallas de 500 kilómetros, por ejemplo,
El istmo de Tehuantepec tiene 200 kilómetros. En la parte donde México se hace más angostito, de punta a punta del Golfo de México al Océano Pacífico son 200 kilómetros, 220 kilómetros más o menos. ¿Sí? Y ahí se pensaba hacer un canal para pasar todos los barcos de Estados Unidos hacia el Océano Pacífico. ¿Sí? Pero se hizo mejor en Panamá. Pero México perdió ese negocio. Es el istmo de Tehuantepec, entonces 500 kilómetros es muy grande. Y después, esos 311 millas originales cambiaron a 255, que fueron 250 kilómetros, y luego a 180 kilómetros, y ahorita pues, más o menos está en el orden de cada cuadrante en 110 kilómetros. O sea, se va afinando, pero no se puede afinar mucho porque entonces ya no estamos hablando de la atmósfera, sino ya estamos hablando de cuestiones territoriales. Así es como se va viendo, miren, la escala de los modelos, y por ejemplo este es España. Así se veía en el primer modelo de 500 kilómetros. Cuadritos, miren. Así se ve en el segundo modelo, en el tercero y en el cuarto. Pero Gijón, Zaragoza y todo esto tienen diferentes características que Madrid. Y todavía no se pueden ver en estos nuevos modelos. Todo esto está en todos los documentos del IPCC, que son gratis. ¿Sí? Y también en reportes nacionales, que los pueden descargar del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Todo esto lo ponemos así porque la gente está evolucionando. Y ahorita se esperan modelos de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Y van ustedes a decir, pero pues eso es una nube de datos. ¿Y qué creen? Que algunos de ustedes lo tienen en su oficina y no lo han visto. Ahorita van a ver. Este es un modelo del INTA. Y más o menos son 50 kilómetros por 50 kilómetros. Y es uno de los mejores modelos que nos sirve para hacer escenarios. Y además está por región y todo esto. Y les permite jugar, prácticamente jugar con los datos que se han generado. Este modelo está en su oficina. Está aquí en su computadora esperando que lo usen. No es mío, es de estos señores, pero está disponible. Este es un modelo de ensamble ponderado. Ensamble ponderado de escenarios de cambio climático para México. Y está bastante bueno. ¿Sí? ¿Conoce más o menos a fondo el modelo? Ponderado se refiere a los 23 modelos, cuántos modelos agarraron. Sí, más o menos. Tengo toda la parte teórica. Okay. Porque yo nada más pido resultados, cruzo y ya. Sí, ese ejercicio de INTA es fenomenal. Ellos seleccionaron de todo lo que les venía diciendo aquí en la jerga de modelos, la escala, el nivel de precisión, y lograron generar algoritmos, se llaman algoritmos geoestadísticos, ponderados porque son promediados con todos los demás modelos, y tomaron aquellos modelos que la diferencia entre el modelaje y lo que estaba ocurriendo era pues aceptable, y lograron hacer ese modelo. Es el primero y está muy bueno. Entonces nosotros utilizamos un modelo ponderado y lo cruzamos con mapas para tener escenarios a diferentes años, pero con tecnología nacional, con innovación nacional. Esta es la parte bonita. El INTA generó una base padrísima y nosotros pusimos la vegetación encima, pero no nada más la vegetación, pusimos básicamente cuestiones de temperatura, precipitación, que el INTA nos proporcionó en la misma proyección, con el mismo dato. Y entonces eso es muy bueno, porque entonces nosotros ya podemos ver qué pasa con la vegetación a lo largo de diferentes periodos, únicamente cambiando la temperatura y la precipitación.
vegetación. ¿Por qué esas dos variables para la vegetación? ¿Qué tan importante es el agua en la vegetación? ¿O la cantidad de radiación? ¿O la temperatura para que crezca? ¿O decrezca un ecosistema vegetal? Ahorita hay un proceso que se llama fertilización. Hay mayor cantidad de dióxido de carbono, hay mayor cantidad de agua, la vegetación crece un poquito más. ¿Qué tanto? Pues no sabemos, porque es un proceso de fertilización no dirigido. Esto es natural, o sea, esto lo estamos aplicando directamente a la naturaleza sin saber el resultado. Pero de que está la vegetación creciendo más, en algunos lugares donde se conserva, está ocurriendo. Y eso es padre, ¿no? Porque pues, el planeta no nos va a esperar a que nosotros ya lo modificamos, tratemos de encontrar todas las soluciones. El planeta se va autorregulando, como dice Gaia, ¿no? Entonces utilizamos una homologación de coberturas de la vegetación, y identificamos si había amenaza o no, y sugerimos algunas acciones de adaptación. Por ejemplo, con la serie de INEGI utilizamos la vegetación, pero miren, aquí cambiamos el dato para el modelado y hacerlo 100% compatible con el CDP. Y reagrupamos otra vez las clases y todo para que fuera todavía más sencillo. Y por ejemplo, bosque, pues todos los bosques los vamos a agrupar en una clase, todos los matorrales en otra, todas las selvas en otra. ¿Por qué? Porque el tamaño de la malla cambió, ¿sí? Es de 50 kilómetros por 50 kilómetros. Entonces ya no vamos a ver a los bosques mesófilos. Y entonces matemáticamente pudimos generar los modelos, ponerles toda la información, hacer una intersección y obtener resultados. Y únicamente generamos 160 mapas. Entonces así es como algunos modelos te dan la información. Y vean los píxeles, son píxeles cuadrados. ¿Cómo pasas de eso a áreas sobre una cobertura definida? Está difícil. Entonces tiene que hacer cortes e intersecciones. Y ya lo hicimos con la serie 4. Y los resultados, miren, ya son mapas con un modelo digital de terreno y con una precisión mayor. Pero eso es un juego matemático bastante bueno. Y entonces se determina todo eso y se obtienen mapas en formato shape que muestran los cambios en el tiempo. Pero que estos cambios no se podían evaluar si no es el modelo del INTA, si no es la información del INEGI, y el pulir toda esa información y ver cómo se puede cruzar. Y entonces hicimos este cruce matemático. Y entonces empezamos a generar escenarios. Esa es la parte pues bonita de ver cuánto. Y entonces aquí, por ejemplo, está la temperatura mínima que se observa en México, porque también así como va a haber más lluvias, también va a haber más heladas. Así como va a haber sequía, va a haber inundaciones. O sea, va a haber como el efecto inverso. Esto es precipitación, esto es tipo de vegetación agrupados en grandes categorías, y entonces ya se puede ver. Y por ejemplo, se observa que tener 2 grados centígrados de aumento en la temperatura puede ser catastrófico para muchas cosas, pero catastrófico. Tener 6, no, ya nuestros ecosistemas y nuestra sociedad principalmente no va a aguantar esos cambios, ¿sí? Entonces, las anomalías en promedio afectaron el 95% de las superficies. Nuestro país, como dice el doctor Carlos Gay en sus primeras publicaciones, es muy vulnerable al cambio climático. Y la parte productiva y todo eso se nos ha venido cayendo. Y estamos importando cada vez más granos básicos. Todos los días ustedes comen
fécula de maíz, todo eso, pero es transgénico. Y ahorita estamos luchando para que todos los alimentos traigan la leyenda de si es organismo genéticamente modificado o no, para que uno decida si lo come o no lo come, porque está durísimo toda esta parte. Entonces, lo que es un hecho es que el cambio climático presenta una vulnerabilidad estimada en el 95% de las coberturas. Por ejemplo, aquí son varios millones de hectáreas las que se ven modificadas, y cuando uno sube un poquito la temperatura, hay regiones que por el mismo clima que tienen van a presentar una temperatura mayor. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura máxima registrada en Villahermosa? Debe de ser 45. Bueno, más o menos, ¿no? Pues, es sí, caluroso. ¿Y con humedad de un 90. 90, sí, pues así. Bueno, en Villahermosa yo estuve y sí hay 45, a veces en la sombra también. Sí, porque por todo el calor se distribuye en el aire y se va. Es un sistema termodinámicamente activo. Entonces la ola de calor va avanzando. Y entonces, por ejemplo, imagínense Villahermosa. Póngale su máxima 45, más 2 grados. Sí, 47, ¿no? Pues ya. Y ahora la demanda energética que necesita para bajar esa bolsa de calor está canija. Pero entonces muchos territorios en México, al modificar la temperatura, empezaron a presentar incrementos de 4, 5, 6, hasta 8 grados centígrados, y obviamente afectar la distribución de mucha vegetación. Esa es una respuesta bien bonita al principio de la termodinámica, al principio de la conservación de la energía. A toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y con la misma intensidad. Las leyes se cumplen. ¿Sí? Y esto se ve reflejado en todo esto. Aquí, por ejemplo, el aumento, lo que menos aumenta son 3 grados. Y en esta parte aquí, 5 grados. Aquí se van viendo aumentos de 4 hasta 8 grados, pero la superficie que se va afectando ya son millones de hectáreas. Ese es el punto. Sí, este sector Uscus es realmente vulnerable. Y además, por ejemplo, aquí están las serranías. Estas partes de serranía cada vez más están siendo modificadas por el cambio de uso del suelo. Donde hay bosques, se pone la matarraza para sembrar, para acabarse el banco, el ahorro en el suelo. Necesitamos ahorita, por ejemplo, todos los residuos orgánicos que se generan, hacer compostas, pero en serio grandes, y volver a formar esa composta como materia orgánica en suelos que ya están salitrosos, que ya no están aptos para la agricultura. ¿Sí? Podemos recuperar cerca de 10 hectáreas al día, si México quisiera, utilizando únicamente los residuos orgánicos de la basura que se genera en las ciudades. O sea, es muchísima basura, son muchísimos residuos, pero para nosotros es basura. Y lo que tenemos que pensar es que son residuos orgánicos que podemos reutilizar al 100%. Y prueba de ello es, el miércoles fuimos a la inauguración de la planta PetStar. ¿Sí? Una de las plantas más grandes del mundo para reciclar el PET y hacerlo de grado alimenticio para que se vuelva a utilizar en botellas que son recogidas de la basura, ¿sí? Y que están pues ya purificadas, porque prácticamente es una reacción química
que los microorganismos no soportan. Entonces, está en Toluca y solamente va a reciclar 3.100 millones de botellas al año. Pero es cerca del 60% de las botellas que produce Coca-Cola. Nada más Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, está bien y nos falta, pero la gente ya está haciendo playeras, bolsas y está reciclando todo el PET para poderlo utilizar. Se puede hacer, la cosa es repensar. Coca-Cola no en balde va a invertir $110 millones. Sí. Y es basura. Pero ya cambia. Entonces, esto igual está cambiando. Miren, por ejemplo, aquí, en otros ecosistemas, se prevén aumentos de 5%. Hace unos años hicimos una corrida igual para la vulnerabilidad de plagas forestales. Y más o menos a esta altura encontramos una región potencialmente vulnerable a las plagas forestales. Después de que publicamos el estudio, como a los 3 años, únicamente se infestaron 16 hectáreas en ese lugar que caía el punto. Pero es casualidad, ¿sí? Porque nosotros generamos escenarios y ese escenario era como para 20 años y se presentó en solo 3. Entonces son casualidades y los puntos que estamos marcando aquí pueden ser casualidades, pero son los puntos vulnerables. Entonces, mientras más sepamos de nuestra vulnerabilidad, dónde puede ocurrir, podemos tomar medidas de mitigación o desarrollar actividades de adaptación. Y todo eso, si lo ven desde el otro lado, son costos que podemos ganar o perder. ¿Por qué ganar? Porque si prevenimos con anticipación, nosotros vamos a tener agua cuando no haya agua. Sí. Nos falta esa. Como México es realmente rico, hasta que viven en una región nórdica donde tienen que hacer conservas de todo lo que comen para tener alimento todo el año, se dan cuenta de todo lo que tenemos en frutas frescas, en alimentos frescos todos los días del año, todos los años. Hasta ese momento se dan cuenta. Hay personas que ahorita en Cuernavaca no usan refrigerador, no porque sea muy costoso, sino porque comen todo al día y difícilmente dejan refrigerando algo. ¿Sí? Y además comen súper sano y muy bien. ¿Cuánto cuesta un kilo de naranjas aquí? Depende de la temporada. $6.50. En Estados Unidos, sí, una naranja cuesta $3-4. ¿Sí? Una naranja. Una toronja no se diga. Un aguacate, y el aguacate que venden en las tiendas son como joyas, o sea, pero además están mal para nosotros. En México la gente no tendrá dinero, sí desperdicia, pero es muy exigente para comer fresco y bien. Es curioso, pobres y delicados. No, en serio, comimos súper bien, pero algo que ya se del día anterior no hace, difícilmente lo comemos. Y en otros países difícilmente tiran el pavo, ¿sí? Lo van chiquiteando todo el año. Entonces es bien bonito aprender de otras culturas y también aprender a conservar. Entonces podemos disfrutar de todo lo fresco, pero ante estas situaciones de vulnerabilidad tenemos que empezar a saber cómo hacer conservas, cómo almacenar el agua, cómo almacenar la comida, porque todos los escenarios, pues desgraciadamente, son fatalistas. En uno, por ejemplo, la temperatura,
los descensos de temperatura en esta región pues son dramáticos y se han venido cumpliendo. Entonces, nosotros podemos saber que las coberturas vegetales, la vegetación cuando hay un incendio no agarra sus cosas y se va corriendo, ¿verdad? Cuando hay una inundación, pues no se sube el tronco y se va a dar ramas, no. La vegetación es el producto de la evolución de muchas especies. Esa evolución se ha llevado miles de años. Algunos árboles vieron nacer al abuelito de alguien, o estuvieron cuando Cortés lloró en la noche triste y fue testigo del apoyo de los tlaxcaltecas para retomar y vencer a los aztecas. En Muir Woods encontramos árboles que tienen 900 años, 1200 años. En Yellowstone hay árboles petrificados que tienen más de 2000 anillos. ¿Sí? Aquí en Cuernavaca hay árboles grandes en edad y en volumen, que han visto pues, desde la Revolución 1910, ¿sí? Y están aquí presentes. La vegetación no puede salir corriendo, necesita adaptarse. Las coberturas vegetales en una flor el material genético, por ejemplo, nosotros somos 12N, ¿no? Las flores son 16N, 24N, hay unas cruzas que tienen 36N en su material genético. Humildemente no nos dice voy a ser la presidenta de la República, pero tiene una capacidad genética impresionante y son productos de una evolución tal, mis respetos. Nosotros aquí vamos a estar unos cuantos años, pero organismos tan adaptados son vulnerables a la ausencia de agua y al aumento de la temperatura, así como el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Eso habla esto. Y en todos los casos, la permanencia de los ecosistemas está sujeto a este cambio en la temperatura, en las condiciones climáticas. Nosotros podemos atender y resolver muchas cosas como bien rápido, únicamente con un cambio, con una disponibilidad a hacer las cosas mejor. Si por ejemplo dentro del ámbito del gobierno trabajamos todos bien, no tenemos que esperar 3 meses a que nos den nuestra cita para la visa, ¿verdad? Y es más, no tendríamos que hacer ni declaración, llegarían puntualmente los de Hacienda con nuestros papeles nada más para firmar. ¿Sí? O sea, tenemos que replantear las cosas. Nosotros estamos derogando 16% de impuestos y 10% sobre el ICR, y en algunos casos es 16 más 10, ¿sí? Sobre su ingreso bruto. Entonces son muchos impuestos y no tenemos los mismos beneficios ni el mismo poder adquisitivo. Tenemos que replantear las cosas para hacerlo como más justo, más honesto, más transparente. La preparación implica esto: mayor conocimiento para compartir de una manera responsable, para que cada uno mejore sus condiciones de vida y aplique todo el conocimiento. Por ejemplo, lo que encontramos en el sector forestal, que es muy vulnerable, es primero a que aún con todas las reformas hay una inseguridad en la tenencia de la tierra. La nueva modificación de energía dice que si alguien tiene petróleo en su terreno, o lo renta o se lo decomisa, pero no se lo renta al precio de mercado, sino al precio que puede ser, ¿no? Entonces, la organización es insuficiente en los ejidos y comunidades. Pero dicen que te lo van a regresar como estaba. Ajá, como unidad de reproducción forestal comercial. Existe una sobreexplotación localizada del recurso. Sí, hay zonas en México que están sobreexplotadas en todos sus recursos. Un
Un comercio exterior de productos forestales con un balance negativo de 12.000 millones de pesos por año. Si producimos bosque, podemos vender en serio. O sea, estamos importando más de lo que producimos. Yo compré hace poquito una recámara, porque se la debía a mi hija, y la compré en Viana, estas recámaras infantiles. La calidad del producto no es equiparable a la que venden los señores en la esquina. ¿Sí? La resistencia y todo. Pero le ganan gacho al diseño y a la funcionalidad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Calidad? ¿Duración? ¿O un producto, como dicen los ingenieros, que esté feo y que dure para toda la vida? ¿O como dicen los arquitectos, que sea funcional, que sea innovador, pero que se caiga pronto, ¿no? No, se trata de la mezcla de los dos. Esta biblioteca, por ejemplo, está bien bonita, pero dicen que se inundó, ¿verdad? Se le metió el agua. Y está nueva. Entonces, yo creo que se vale que seamos así como con la comida exigentes. ¿Sí? Ir por algo mejor y cada vez mejor. Entonces, aquí existe una oportunidad muy fuerte y básicamente el sector privado puede accesar a esto. La cosa es que una plantación forestal para que dé, por lo menos hay que esperar unos 15 años. Y la cosa es que las comunidades, cuando dicen, oye Toño, pues nosotros tenemos que comer hoy y mañana, y la plantación, cuando saquemos postes así 5 años, ya cuando saquemos algo más, 15 años. ¿Quién de mis hijos te va a esperar 15 años para poder comer? Para llevarse un peso de ese manejo forestal a un alimento bien ganado. Esa es la parte que tenemos que replantear en el manejo de los recursos naturales en nuestro país. Los tiempos del crecimiento de algunas especies son tiempos que no tienen que ver nada con nuestras necesidades. Por eso tenemos que replantear, pero de que existe una oportunidad muy fuerte, existe. La cosa es cómo administrarla sin que nos llegue o Hacienda o sin que nos llegue... no sé. La verdad, yo confío, yo fui becario, entonces mi beca llegó de ahí. y llegó muy bien. Entonces, tenemos que ver que existe un deterioro ambiental muy fuerte y lo podemos frenar hoy. Hoy, solamente con la voluntad de las personas. No tirar basura en la calle, limpiar nuestros drenajes, captar agua de lluvia, cocinarlo en casa. A mí me encanta, ¿no? Pero hoy podemos mejorar esto. Hay un adecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos de transacción, caracterizado además por una falta continua de continuidad administrativa. Eso es claro. Si no hay quien le dé continuidad administrativa a los recursos del país, no podemos avanzar. La continuidad, seguimiento en el ejercicio de los fondos, que eso es clave, ausencia de políticas adecuadas, hay nula transferencia tecnológica que permita el adecuado manejo y producción de los ecosistemas forestales. Y aquí, algo bien importante, a lo que le debemos apostar hoy, mañana y siempre, y la razón por la que estamos aquí es formación de recursos humanos especializados. A eso le tenemos que apostar. En la medida que nosotros tengamos mejores recursos humanos especializados en todos los ámbitos, ya lo hicimos. El día de hoy salió en la ley de Durango una noticia que para ser diputado la persona necesita al menos saber leer y escribir. ¿Sí? Vaya. Eso ya es un avance. Sí, pero hoy salió en su ley. ¿Sí? Que al menos sepa leer y escribir. Tan mal está. Entonces, muy bien, pues la vulnerabilidad nos queda entonces entender que es el producto de una ecuación que es igual a los impactos negativos y los impactos potencialmente negativos por la capacidad de adaptación.
Los suelos son vulnerables cuando tienen pendientes y poca profundidad. La aridez es la ausencia de precipitación y el aumento de evapotranspiración. Los ecosistemas todos son vulnerables, los biomas naturales, porque han venido transformándose y degradándose. La cobertura está en función de los otros elementos y la erosión pues es producto de la evapotranspiración, el arrastre de materiales, la fluidificación, y se acentúa en zonas secas. Esto es prácticamente una parte de la sensibilidad biofísica, de la parte de la biosfera. Y la vulnerabilidad, como les digo, se va complicando. Hay vulnerabilidad conjunta, pero la vulnerabilidad más fuerte es el que no hagamos nada. Y también yo les voy a ser sincero, estas fórmulas, todas estas fórmulas y procesos matemáticos se resuelven con lógica. No podemos prestarnos a corrupción si no queremos. Podemos sacar mejores calificaciones si estudiamos. Un razonamiento muy sencillo, muy fácil, se aplica en todo esto y ya no necesitamos ver de manera desarticulada todo el entorno. Por ejemplo, las microcuencas son cuencas que se dividieron porque ocurren diferentes procesos y se van volviendo microcuencas. Pero en México hay 2009 cuencas identificadas. Y hay macrocuencas, y hay microcuencas, no importa cómo lo dividamos. La cosa es que sepamos que esto está en nuestro territorio y de qué manera nos puede servir para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Toda la cartografía que tiene ahorita México nos sirve muy bien para analizar los tipos de cobertura vegetal. Recordemos que necesitamos homologar todas las unidades, que tenemos que tener la misma proyección, el mismo dato, el mismo software para poderla analizar, y con eso todas las cosas nos van a checar, todas las cosas. Entonces, es bien bonito. Generalmente los alumnos me comparten hasta el nuevo software que va a salir, ¿no? Pero eso es bien bonito: innovación, actualización y compartir. Y bueno, algunas generalidades. Por ejemplo, todos manejan el contexto del cambio climático. ¿Cómo se define el cambio climático? Una variación en la temperatura. Sí, el cambio en la temperatura de la atmósfera a nivel planetario, ¿no? Muy bien, excelente. Eso es el cambio climático. Y es un problema ambiental muy severo, que además necesita de esfuerzos de mitigación y necesitamos desarrollar capacidades de adaptación. ¿Por qué? Porque sus impactos son adversos e impredecibles. ¿Vamos bien, verdad? ¿El tiempo? Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí esto es Tabasco y aquí está Katrina. Hay muchas cosas que se detonan por el aumento en la temperatura y la precipitación. Y hay eventos hidrometeorológicos que se nutren del agua disponible y se vuelven más poderosos y violentos, como los huracanes, como los tornados, como las inundaciones. Y eso, bueno, pues nosotros estamos viendo y somos testigos. En Villahermosa yo viví, bueno, estuve tomando clases y me dieron alojamiento en una casa que le pusieron valle submarino, porque ahí había cocodrilos en las casas, todo eso cuando se inundó la primera vez. Y fui a ver porque yo no creía, y sí. Había un club que tenía con una mesa de billar, y la mesa, las mesas de billar son pesadas, pero pesadas en serio, estaba completamente pandeada, así, y la dejaron como muestra de la inundación. Increíble. Entonces, prácticamente hay procesos biológicos que se nutren de estos eventos y que nosotros somos más vulnerables todavía cuando esto pasa y aumenta el riesgo. Entonces, han habido grandes organizaciones que se ponen de acuerdo, como las Naciones Unidas,
y firman protocolos como el de Kioto para que reduzcamos en la manera de lo posible nuestras emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque queremos estabilizar esa concentración de gases de efecto invernadero para evitar que la actividad humana siga interfiriendo con el sistema climático. Entonces, hay mucha ciencia que se está desarrollando ahorita. Cuando empezamos estos temas hace 20 años, pues decíamos cambio climático y no la librábamos, hace poco tuvimos una capacitación con Al Gore, con el vicepresidente de Estados Unidos, y él tiene un cuate con el que se lleva unas peleas súper aguerridas, que es que saca unos desplegados que dice que no te calienten la cabeza, el cambio climático no existe, ¿no? Y que es la lucha, y tiene una comunidad de jóvenes laluchistas bien financiados para tratar de desacreditar el cambio climático. Pero ya hay mucha ciencia que nos permite evaluar y sabemos por qué ocurre el cambio climático, por qué aumenta la temperatura, en fin, Arrhenius, por ejemplo, en 1896 este químico dijo: si seguimos aumentando las concentraciones de dióxido de carbono como vamos a cambiar el clima de todo el planeta. Y ya había antes otros investigadores que estaban demostrando cosas así. Pero este proceso, 1896, 46 años después de la revolución industrial. Entonces, por ejemplo, los gases de efecto invernadero están en armonía en la atmósfera, siempre han existido y son necesarios para que ocurra el evento más importante y más bonito en el planeta, que es la vida. Si no hubiera gases de efecto invernadero, no habría vida en el planeta. Entonces, mientras mayor sea la concentración de gases de efecto invernadero, mayor es la temperatura en la atmósfera, en el aire de toda la atmósfera que conocemos. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero atrapan la energía como si fueran niños con dulces. Entonces, por ejemplo, imagínense que este fuese una partícula de energía. El dióxido de carbono atrapa y solo una de esas partículas de energía. Pero imagínense cuánto dióxido de carbono hemos puesto de más en la atmósfera para que sea el responsable en un 70% de ese cambio en la temperatura de la atmósfera. 70%. Y por ejemplo hay otros gases como los clorofluorocarburos, los halofluorocarburos, que tienen un potencial de calentamiento global que va de 70 a 25.000 unidades. Y esos gases los generamos nosotros. Y no se degradan como el CO2 o como el metano. Entonces, para que se den una idea, el potencial de calentamiento global es la capacidad de estas moléculas de retener energía. Esta energía que viene del Sol y que los gases que están distribuidos en la atmósfera atrapan. Dióxido de carbono, 1 unidad, metano, 21, óxido nitroso, 310. Estos 3 gases son de origen natural y este en particular es producto de la combustión y nosotros lo estamos modificando. La ventaja es que una vez que se hace, que cambia su configuración, porque cuando sale de la combustión sale muy caliente y con otros radicales, no se puede absorber rápidamente por la vegetación. Al contrario, es veneno. Y entonces, pero una vez que cambia esa conformación, ya la vegetación la puede utilizar. La deforestación emite, el uso del gas, del petróleo, emite. Aquí viene producto de rellenos sanitarios, de cultivo de arroz, de pozos, minas, muchas cosas. Aquí, por ejemplo, de fertilizantes nitrogenados. Y esa es la parte más importante. Ahora bien, hay otros gases de efecto invernadero que son fabricados por nosotros. Estos no existen de manera natural. Y estos tienen potenciales de calentamiento global que miren,
140 a 11.700 unidades, 6.500 a 9.200, 23.000. Y no se degradan de forma natural. Entonces la naturaleza no puede competir con eso. Y por eso es la relevancia. Así es como se ha venido incrementando la temperatura en el planeta. Se ha vuelto atípica. ¿Sí? Y los 12 años más cálidos están en esta década. Así es como van, miren, los niveles de CO2 en la atmósfera. Pero curiosamente traigo la nueva gráfica. Esto es en junio 4 del 2014. En mayo del 2012 ya teníamos 396 partes por millón. En mayo del 2013, 399. Y en el mes de mayo de este año ya llegamos a 401 partes por millón. Los niveles históricos de miles de años, o sea, son miles de años, 50, 100, 150, 200. Los máximos son arriba de 280 partes por millón en Bolivia. Por eso es la preocupación. Nosotros estamos en 400, es decir, del promedio ya nos elevamos más del 33%. Esa es la parte que nos preocupa. Y a toda acción, bueno, pues hay que inventariarlo, ¿verdad? México es bien curioso porque esta parte es como muy bonita. México en materia de cambio climático es otra cultura. Aquí tenemos dos investigadores y todos sus coautores, bueno, algunos coautores que realizaron el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero para el estado de Morelos. Esto es inédito, o sea, no había habido un esfuerzo anterior al de ellos y que han logrado capitalizar y reportar de una manera precisa. La doctora Laura, nuestro Enrique, Luisa, las compañeras realmente se han clavado en todo esto. Y es bien bonito porque es otra cultura, no es por dinero y no es nada más por generar conocimiento, sino es un esfuerzo continuo que se ha venido reflejado, que se ha visto recibido, bastante bien recibido, pero que nos permite saber cómo vamos en materia de cambio climático. Y para ustedes es una oportunidad de insertarse en nuevas áreas de conocimiento. Que, como les decía, ahora todo es cambio climático. Este fue el primer inventario, se reportó en el 95 y fue el inventario preliminar para México. Entonces, los atributos de los inventarios son que sean transparentes, consistentes, comparables, exhaustivos, exactos, y cada inventario tiene un nuevo reto: poder con precisión decir cuánto se emite, dónde se emite, por qué se emite. Y eso es padrísimo. Entonces, aquí en Morelos, en su universidad, se trabajaron todos los sectores. Estos son los sectores clave: energía, procesos industriales, agricultura, USCUS y desechos. Y la ecuación fue bien resuelta. Nosotros sabemos ahora cuáles son las principales actividades que están aportando, no solo aquí, sino a nivel nacional, y cuáles son las metodologías que podemos seguir utilizando, y también cuáles son los alcances, hacia dónde vamos. ¿Sí? En México, como les decía, aumentaron las emisiones del 90 para acá, 33%. Pero afortunadamente México es un país en vías de desarrollo para unas cosas y es desarrollado para otras. Entonces México pues ahí se va definiendo como puede. Pero ahorita hay muchas personas de muchas instituciones
que pueden compartir información y mejorar las estimaciones. ¿Sí? México se encuentra dentro de los G5, pero curiosamente en México, además de que ocupamos casi un lugar 2 a nivel mundial en emisiones, logró que la conferencia de las partes realizada en Cancún fuera la primera reunión con huella de carbono cero. Eso está padre, ¿eh? México, el primer país. Las conferencias de las partes tienen el objetivo de reducir, compensar y mitigar las emisiones, pero nunca, ninguna de las conferencias ha sido neutra más que la que se realizó en México. Y eso pues es padre, muy padre. Entonces, en México hay grupos de trabajo que han venido trabajando muy duro, y aquí en el Instituto de Investigaciones Eléctricas 2 investigadores fueron los que empezaron a trabajar todavía antes de que esto arrancara fuerte. Entonces tienen mucho de qué estar contentos. La mitigación, la adaptación tienen que ver con las opciones de mitigación. Tenemos que ver, como les decía, cómo traducir la información que se genera para que le demos a los políticos como pequeñas frases, como twitters, como tweets, recomendaciones mucho más concretas, congruentes, para desarrollarnos mejor. Este, por ejemplo, ya es un estudio de caso que realizó el investigador Cuauhtémoc Sáenz Romero con otros investigadores a nivel mundial, pero que tienen que ver con el desfasamiento adaptativo. ¿Ustedes han oído hablar de las mariposas monarca? Resulta que la colonia este año pasó, solo se presentó el 5% del número total de lo que se había registrado. Parece que es cíclico y se presenta este fenómeno cada 50 años. Pero es bien bonito porque un papá mariposa no conoce a su hijo mariposa. Un hijo mariposa, pues obviamente no conoce ni a sus papás ni a sus abuelos. Y la pregunta es, ¿cómo estos organismos tienen toda la información genética para saber de qué plantas comer? Porque se nutren de plantas venenosas, que son las asclepias. ¿Cómo tienen la información para migrar más de 3.000 kilómetros y en una generación modificar todos los patrones adaptativos como para que una generación, en lugar de durar 40 días, dure varios meses? ¿Y cómo hace para identificar todos los hitos migratorios que tienen desde Canadá hasta el Estado de México? Sabemos que la información genética es tremenda, pero ¿quién le dice qué cosa y cómo y cuándo y todo? Y es un organismo de 20 gramos. Humildemente nos pone un ejemplo de armonía con el ambiente, de integración. Y ahorita está cambiando todo esto, porque nos estamos acabando los bosques. Entonces, hay desfasamientos. Todos los modelos nos están indicando que hay cambios en la temperatura, en la precipitación, y que posiblemente tengamos que llegar al nivel de la migración asistida para todas las especies, ya sea especies migratorias o especies que se mantienen en un hábitat perfectamente definido. Esto es, por ejemplo, lo que se esperaría del desfasamiento de mariposas, porque ahora las encontraron hacia Morelos. Morelos puede ser el próximo receptor de la mariposa. Si es que hay bosque. Sí, si es que hay bosque. Pero en Xochimilco, hace poquito llevé a los alumnos y tomamos fotografías de unos bellos pelícanos que ya están ahí viviendo de manera permanente, que son pelícanos. Entonces, hay
hay muchas cosas que están cambiando. Por ejemplo, para migrar necesitamos estudiar muchas cosas y utilizar modelos. Y por ejemplo, en plantas se ha visto que hay que subir las plantas, hay que producirlas, hay que recolectar semillas, hay que empezar a trabajar todas las plantas para que se conozca la procedencia, de dónde vienen las semillas, y empezar a jugar con distribución superior, inferior, y ver cómo se puede mantener esta vegetación. Lo que han visto es que, por ejemplo, en algunos casos, las zonas óptimas para los pinos en el pico del Transítaro es bajarles casi 350 metros su distribución. Y eso, pues las vegetaciones, afortunadamente el viento y los polinizadores ayudan. Pero muchas de estas cosas, les voy a enseñar el caso más dramático. Por ejemplo, el Pinus Montezume, hay que subirle para que se siga dando. En Nuevo San Juan, pues hay que retirar ceniza. Afortunadamente ya venden la ceniza como arena. Y antes la tiraban y la regalaban, ahora ya la venden. Entonces, ya le han bajado 1,50 metros a las áreas inundadas de ceniza. Y eso es un volumen impresionante y es muy limpia esa ceniza. Entonces, se están empezando a hacer ejercicios de migración asistida para la mariposa monarca, para otros lugares, con la vegetación, que es con lo que se puede hacer. Con los organismos no se ha visto mucho. Y se han observado, por ejemplo, este es de un álamo en el Estados Unidos Salud, que se está muriendo por el cambio de la temperatura y la precipitación. Y se está secando así el álamo. ¿Sí? Y hay regiones que les pegó durísimo y está todo publicado. Por ejemplo, este tema por eso todo lleno. Esto es en Arizona, con el Pinus edulis. Esto es emblemático. Ustedes saben que el árbol del Líbano, el símbolo del Líbano es este árbol. Y este árbol se está muriendo en su hábitat. ¿Vean? ¿Qué árbol es? Este es un Cedrus atlántica. Bien. Bien. Eso es lo que está pasando. Y eso está pasando también en México. O sea, es un proceso mundial. Esto es Contepec y estos son encinos afectados, pinos y cedros afectados, cambios en la temperatura y la precipitación. Aquí, por ejemplo, esta zona, algunos tienen zonas de producción ladrillera, que llaman mucha llanta. Entonces, curiosamente, en las áreas afectadas se encontró pues, carbono negro, black carbon, y otras cosas, también ozono, que hace que tengan muerte foliar. ¿Por qué? Porque el ozono no permite que cierren los estomas y se van deshidratando, van sudando de más y todo eso. Entonces, es cosa de trabajar en conjunto. Esto es en Michoacán, hay más plagas, hay más presencia de plagas. Aquí en la Magdalena Contreras, rumbo a Jalatlaco y hacia este lado, por el Ajusco, encontramos más plagas que son llevadas por aves, como se me olvida, el muérdago. Y el muérdago, las plagas alcanzaron mayor altitud, los 3.100, 3.200 metros. ¿Por qué? Porque las aves se vieron beneficiadas con las carreteras y todo esto y la disponibilidad de alimentos en áreas de cultivo más abajo. Pero también cambiaron los patrones de distribución de aves. Y obviamente esto también está pasando en Michoacán. En la meseta purépecha, el Pinus odostrodis, que es un buen pino bastante rentable, se está muriendo porque tiene mayor cantidad de calor y menos agua.
Y así es como empieza. Se va perdiendo la vegetación y las células apicales se van muriendo y se va perdiendo toda la fronda. Entonces, esto es en el santuario del Rosario, también se van muriendo, ¿verdad? Va perdiendo mucha vegetación, pero es por el aumento de la temperatura. ¿Sí? Este señor nos dice que los estudios de la FAO aportan una parte, pero que no son nada vastos, o sea que necesitan realmente que la información local se suba y genera opciones para el manejo, y también menciona los retos. Y esto es lo que observamos, son áreas que por ejemplo han tenido aprovechamientos. Esto está ocurriendo mucho en la Amazonía, en Brasil, para sembrar soya, trigo y cosas, porque los vegetarianos demandan casi el doble de la superficie que demandan los carnívoros. Entonces está cambiando, y básicamente hay mitigación y adaptación, pero todavía no se ponen en práctica. De hecho, lo que estamos viendo con los aumentos de CO2 en la atmósfera y de la temperatura. Y ahorita las regiones polares pues se están perdiendo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las medidas de adaptación? Por ejemplo, estos son manglares. Esto es lo que se puede hacer en marisma. Volver a replantar. El manglar es súper noble, súper noble. Y se puede volver a incidir. En Brasil lo están haciendo un grupo de mujeres que han venido trabajando solas, ordenadas, y están recuperando manglares. Y es impresionante. En Cancún también, en la laguna de Michoacán. Ah, sí. Como fue la Cultura de México, que es una asociación civil. Sí, cierto. Y también tienen un aprovechamiento bien diferencial sobre sus recursos. La cosa es que si dejamos que se pongan más hoteles y todo esto, no solo destruyen esas iniciativas, sino sepultan toda la microeconomía que se sostiene de ella. Está Holbox, está Cabo Pulmo. Entonces, podemos de veras crecer en armonía, con buenos dividendos y con mejor conservación a nuestro patrimonio en biodiversidad, nuestro capital natural. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se propone, pero no todo esto. Estos han quedado en propuestas. Y sabemos que no hay una solución única, que podemos revertir muchos de los procesos, pero hay unos que ya no tienen vuelta atrás. Los almacenes de carbono se están perdiendo, la reforestación ya no es tan significativa. En México se está reforestando con Coca-Cola, con un montón de cosas, pero la mortalidad es muy alta. ¿Sí? No se tiene una garantía y eso sopesa bastante, pero los esfuerzos se siguen haciendo. Entonces, como medidas de mitigación, algo bien importante, la prevención contra los incendios y prácticas sostenibles. Pero aquí otra vez, la gente de las comunidades necesita de especialistas que vayan y que les digan cómo producir. Y la cosa es que los especialistas tengan un salario digno para poderse mantener y la seguridad para poder permanecer. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos canales que podemos cambiar, pero prácticamente es seguridad. Estos son nuevos sistemas de reforestación y de forestería, silvicultura y también urbana. Pero es curioso porque muchas gentes, por ejemplo, yo ahorita ya voy a sembrar jitomate y otras cosas en la casa, en un sistema vertical, no porque no me alcance la economía, ¿verdad? Pero porque además de generar un espacio, puedo tener productos 100% seguros, libres de aguas residuales y aprovechando el agua de lluvia, o sea, no hay que desperdiciarla. De veras se puede ganar mucho y pueden comer bien, y además los niños pueden estar activos todo el año. Entonces, hay muchas vías de alimentación y hay casas. Nosotros, miren, esta puerta es bien bonita, está labrada. Hay muchos lugares donde hay puertas labradas impresionantes. Cuernavaca tiene unas residencias con puertas labradas impresionantes, de diferentes materiales.
Estamos perdiendo artistas, artesanos que han crecido, pero que ya no tienen cabida con todos los desarrollos. Ya no se expresa. Esta sala es como cualquier sala del mundo, muy bonita, muy amplia, muy funcional, pero ya no tiene los elementos propios de nuestra cultura, plasmados en todo esto. Esta duela es importada. Es cierto, no sé. Esta duela podría ser duela nacional de especies duras, de encina. Son cosas que tenemos que volver a retomar, ¿sí? Es revalorar muchas de las cosas, todo esto que nada sirve si no revaloramos lo que tenemos, lo que somos, a dónde vamos. Entonces la FAO está haciendo mucho, pero poco se conoce de proyectos piloto bien definidos. Esperemos que la FAO con todo esto nos pueda dar más elementos, pero está haciendo nuevas incursiones. Ahorita hace ratito platicaba con un chico donde anda, el de Chapultepec, y lo que nos falta aquí es marketing. Entonces hay proyectos aquí que se pueden aprovechar al 100 si piensan en marketing. Así como la compañera que estaba aquí, que estás acá, incursiona en estudios de mercado y otras cosas para poder tener rentabilidad. Nosotros no podemos dejar de lado la rentabilidad de los sistemas productivos, porque entonces se sepulta la idea y se muere toda la iniciativa. Entonces, ahorita hay que monitorear los bosques, pero el monitoreo que plantea Red todavía es muy caro, pero muy caro. Y las estaciones de monitoreo solo cuestan $1 millón. Y pues, se tienen que poner en predios donde los chicos no lleguen a tirar las antenas y todo. Entonces, esto puede ser realmente costoso y no hay que dejarnos llevar por la moda. Hay que implementar caminos para tener un futuro sustentable. Muchas gracias.